Apenas el 18% de los chicos primarios en tercer grado entiende textos y el 11% se está iniciando recién en la lectura, según los datos de las pruebas Aprender 2024. Estos exámenes miden el conocimiento estudiantil en todos los niveles. Estamos ahora en contacto con el coordinador educativo de CIPEC. CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una ONG especializada en temas sociales, particularmente la educación. Juan Santopoulos, ¿cómo te va? Hola Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Gracias por el llamado. Me alegro. Es más o menos así los datos que dimos. Estos datos corresponden a las pruebas que se tomaron el año pasado en el marco de la campaña de alfabetización que lanzó el gobierno, ¿no? Efectivamente, es así. Estas pruebas se implementaron en noviembre del año pasado. Son las pruebas a aprender, son evaluaciones nacionales estandarizadas que se implementan regularmente con el objetivo, como decías vos, de medir aprendizaje de los estudiantes en distintos niveles educativos. Y en este caso, los resultados que se presentaron el martes pasado tienen que ver con las evaluaciones que se hicieron a estudiantes de tercer grado sobre comprensión lectora. Y Argentina, es un dato importante que Argentina volvió a evaluar el nivel de alfabetización de los estudiantes de tercer grado después de 8 años. La última evaluación a los estudiantes de tercer grado había sido en 2016. Y bueno, el motivo de hacerlo tiene que ver con que la Secretaría de Educación Nacional ha impulsado el Plan Nacional de Alfabetización y el objetivo de estas evaluaciones es definir una línea de base para ver y monitorear cómo va evolucionando, ¿no? El desempeño de los estudiantes en tercer grado. Ahora, Juan, específicamente este informe dice que los alumnos de tercer grado en primaria recién se están iniciando en la lectura de textos simples. Eso es el 11.6 de los chicos, que son más o menos de 4.000 y pico de escuelas de todo el país, tanto públicas como privadas, y se trata de un poco más de 90.000 alumnos. El 18%, el 18.7 entiende textos complejos de forma literal y reflexiva, estableciendo inferencias complejas. Si bien esto ya figuraba en el ideario popular hace mucho tiempo, en el sentido que los chicos de primaria, mucho más los de secundaria, pero los de primaria, el germen de toda la vida educativa de un chico, no están entendiendo los textos. Y era mucho más amplia, la creencia popular es que es mucho más amplio que estas cifras. ¿Cómo vemos el punto ese de la cuantificación? Sí, a ver, efectivamente, como vos bien señalabas, la evaluación establece 6 niveles de desempeño en la alfabetización de los estudiantes. Tiene un primer nivel que se denomina lectores incipientes, que son alumnos que respondieron menos del 50% de la prueba. Luego tiene 5 niveles de desempeño y el primer porcentaje que vos señalabas, ese 11% de estudiantes que no alcanzan a leer textos simples o que solo se están iniciando en la lectura de textos simples, están compuestos por un 3% de esta categoría que llamamos lectores incipientes y por aquellos estudiantes que están en el nivel 1, que conforman el 8%. Eso sumado da ese 11% que vos mencionabas inicialmente. Y lo que la prueba considera como un nivel satisfactorio de alfabetización son los niveles 4 y 5, que son los más elevados. Y si consideramos entonces la suma de esos dos niveles, que son aquellos estudiantes que pueden comprender textos complejos de forma literal, inferencial y reflexiva, y también aquellos que establecen inferencias complejas en el nivel más alto, nivel 5, lo que nos dice la prueba es que tenemos el 45% de los estudiantes que alcanzan un nivel de alfabetización esperado al finalizar el primer ciclo de la escuela primaria, lo cual ciertamente es un dato preocupante porque la evidencia demuestra que el desarrollo temprano de la lectura y la escritura es clave para los aprendizajes futuros y los estudiantes que no logran leer con fluidez y comprender lo que leen en los primeros años, es muy probable que vayan arrastrando a lo largo de su trayectoria educativa esa problemática. Por eso es tan importante reforzar sus aprendizajes y lograr que efectivamente logren niveles de desempeño satisfactorios.
Ahora, Juan, imagino que vos estás de acuerdo con lo que te voy a decir ahora. Pedagogas de alto fuste como nuestra querida y maestra Berta Braslaski, ella tenía un estudio hecho acerca de en qué condiciones llegan los chicos a la escuela por primera vez, es decir, la etapa inicial, sea jardín, sala de cualquier año. En el sentido de que ella establecía que los chicos que llegan con mejores condiciones para absorber cualquier tipo de conocimiento son aquellos hijos de sectores profesionales o clase media que han tenido en su vida previa al colegio acceso a pautas culturales, diarios, cine, teatro, libros, etcétera, etcétera. Cosa que no pasa con los sectores más pobres. ¿Coincidís con esto? Porque este estudio no lo menciona. Sí, sin duda coincido con eso, es muy importante el contexto donde crecen los estudiantes y eso se ve reflejado en los resultados y en los niveles de desempeño. Sí hay información dentro de la evaluación que da cuenta de al menos parte de ese fenómeno. O sea, sí se hace una distinción, por ejemplo, por nivel socioeconómico de los estudiantes. Y si consideramos eso, lo que se observa en los resultados es que sigue existiendo grandes desigualdades por nivel socioeconómico. Para mencionar un dato y reflejar lo que estoy diciendo, por ejemplo, en las escuelas de nivel socioeconómico más bajo, solo el 32% de los estudiantes alcanza el nivel esperado de lectura, mientras que en las escuelas de nivel socioeconómico más alto, la cifra asciende al 67%, con lo cual se observan marcadas diferencias por nivel socioeconómico, que si bien no es exactamente lo que mencionabas, podemos relacionarlo quizás también con el entorno y con la experiencia de los estudiantes previo a la escolarización. Esta radiografía del sistema está determinado quién elige cuáles son las escuelas que se consultan y cuáles son las que no. Exacto, sí. A ver, se hace una muestra representativa. Vos mencionabas al inicio que participaron 4.178 escuelas, Sí. tanto públicas como privadas, y 91.000 estudiantes. Se hace una muestra aleatoria con la intención de que sea representativa, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional. Por eso también las pruebas nos da resultados y niveles de desempeño por jurisdicción. Así que es una construcción de una muestra probabilística, estadística, justamente para que sea representativa en esos dos niveles. Santo Paulus, bien sabes que en el campo educativo la cuestión ideológica tiene una dimensión enorme, lo admitan o no lo admitan los protagonistas centrales del sistema. Esta semana se conoció que los alumnos de la provincia de Formosa, gobernada hace muchísimos años por el peronismo, ha tenido los mejores resultados en estas pruebas y, por supuesto, salieron a morderle las glándulas la mayor parte de los que no son peronistas o no coinciden con esa ideología. ¿Cómo ves ese fenómeno? Sí, a ver, efectivamente, como decís, los resultados de Formosa fueron los mejores dentro de esta evaluación. Eh, La realidad es que la evaluación aporta poca información respecto a cómo explicar el nivel de desempeño de los estudiantes y tanto en el caso de Formosa como en otras provincias que han mostrado un desempeño por arriba del promedio, sería interesante indagar en profundidad qué es lo que están haciendo para mejorar sus resultados. Con la información disponible, uno lo que puede ver es si estos resultados son consistentes con evaluaciones anteriores. Y ahí el primer obstáculo que mencionaba hace un tiempito es que la última evaluación a los estudiantes de tercer grado que se había realizado es en 2016 y que no es comparable además con los resultados de esta evaluación por algunas cuestiones metodológicas. Pero si uno mira, por ejemplo, los resultados de 2023 y de años anteriores de los estudiantes formoseños de sexto grado, en lengua también, lo que ve es que están por debajo del promedio nacional. Entonces, para responder bien respecto a cuáles son o cómo explicar los resultados de Formosa, creo que sería interesante indagar más en profundidad sobre qué es lo que está haciendo la provincia y específicamente, teniendo en cuenta que estos son resultados de tercer grado de nivel primario,
qué política se está haciendo en esos primeros años del primer ciclo de la primaria, ¿no? Juan, vos sabés que una de las polémicas que se instala apenas se difunden estos resultados, incluso entre los propios especialistas, es si se trata de una consulta muestral o censal. Primero explicarnos la diferencia que hay y después decirnos en qué categoría entran estas evaluaciones. Bien, las evaluaciones censales son aquellas que se implementan sobre todo el conjunto de estudiantes del grado que se defina evaluar. Por ejemplo, acá en tercer grado, si fuera censal, se estarían evaluando todos los estudiantes de tercer grado del país. En el caso de las evaluaciones muestrales, como es el caso lo que se hace es evaluar un subconjunto de estudiantes de tercer grado. Y ese subconjunto, como decía antes, tiene que ser representativo tanto a nivel nacional como jurisdiccional para que esos resultados reflejen lo que efectivamente los estudiantes, ya sea a nivel nacional o de cada una de las provincias, saben hacer. O sea que cuando es censal es la mayoría de los chicos de un aula y cuando es muestral son los seleccionados. Exacto, cuando es censal son todos, no la mayoría, Ah, son todos todos. los estudiantes de, por ejemplo, tercer grado del país. Cuando es muestral es un subconjunto que se elige con ciertas características para hacer que esos resultados representen al conjunto total. ¿Ves algún parangón o alguna vinculación de estas pruebas con las PISA? Porque hace muy pocas semanas tuvimos acá a un argentino que trabaja en París hace muchos años, perteneciente al grupo de expertos PISA que revisan América Latina y habló bastante sobre el caso argentino. Bueno, sí, las evaluaciones PISA son otro tipo de evaluaciones, así como hay evaluaciones nacionales como son las Aprender, también están las evaluaciones internacionales e incluso también algunas provincias tienen evaluaciones propias. Las evaluaciones PISA en particular se centran en tres asignaturas, lengua, matemática y ciencias, y a diferencia de las nacionales, quizás lo que permiten es hacer una comparación del desempeño de los estudiantes de un país con respecto a los de otros países. Quizás esa es una de las ventajas o posibilidades que habilita una evaluación internacional frente a las evaluaciones nacionales, por ejemplo, que obviamente no son comparables con la de otros países. Y tu interpretación acerca de la crítica histórica, que otra pedagoga también muy vinculada con nuestra trayectoria periodística como es Adriana Puigros, ella viene diciendo hace mucho tiempo que las PISA son producto de un negocio y acusa a Hearst, una editorial británica, en realidad acusa a varios sectores de la educación inglesa de estar vinculados con ese negocio en el sentido de que, ¿por qué dice que es un negocio? Porque dice que la edición en papel de la prueba está ya vendida de antemano a los diferentes países y además tiene relación con algunas de las empresas que están vinculadas con editoriales educativas inglesas. Yo creo que toda evaluación como PISA y demás, lo importante es entender a la hora de decidir implementarla cuál es el propósito por el cual se quiere implementar y qué información uno va a obtener y qué pretende hacer con esa información. Yo creo que, como decía antes, las evaluaciones internacionales tienen la ventaja de poder establecer comparaciones con otros países y obtener información también comparada y sobre asignaturas, por ejemplo, que las evaluaciones nacionales no evalúan, como es el caso de ciencias en los últimos años. Entonces, yo creo que son una herramienta útil en la medida que tengan un objetivo claro y que sean utilizados en pos de la mejora. ¿Y te parece que es como dice uno de los resultados de estas pruebas, que esto muestra, que precisamente estos números muestran que es evidente la necesidad de una alfabetización inicial en todo nivel, porque bueno, para evitar estos resultados? Sí, sí, totalmente. Como decía antes, digo, la alfabetización es un paso importantísimo para la trayectoria de los estudiantes y que habilita aprendizajes posteriores, con lo cual estos resultados y estos resultados, digamos, malos resultados en términos de desempeño,
impulsan un sentido de urgencia de empezar a tomar acciones, pensar e implementar acciones de mejora para lograr reforzar los aprendizajes de los estudiantes que han sido evaluados y lograr que efectivamente alcancen los aprendizajes que se espera de ellos. En ese sentido, las provincias vienen trabajando con sus planes jurisdiccionales de alfabetización y estas evaluaciones, esta evaluación a aprender que mencionábamos al inicio, tiene ese objetivo, ¿no?, de medir el desempeño de los estudiantes de tercer grado y funcionar como una línea de base para ir evaluando y monitoreando cómo estos planes jurisdiccionales están o no logrando los resultados. Entonces, en ese sentido, creo que es una herramienta importante que nos permitirá conocer a ver qué jurisdicciones están avanzando mejor con la alfabetización de sus estudiantes y, en el caso de identificarlas, justamente indagar más en profundidad qué es lo que están haciendo para ver si esas políticas y esas estrategias son también replicables en otros lugares, con el objetivo siempre de que todos los estudiantes terminen tercer grado completamente alfabetizados. Ahora, Juan, vos sos un técnico con vasta experiencia en esta área. ¿Le ves muñeca política a este gobierno como para concretar esos objetivos que acabas de mencionar? Bueno, lo está intentando, por lo menos podemos decir que en el marco del Consejo Federal de Educación, que es donde se reúnen los ministros de educación de todas las provincias, tanto el gobierno nacional como cada una de las provincias han acordado que la alfabetización es una prioridad en estos años. Y en ese marco, el marco del Plan Nacional de Alfabetización, cada una de ellas ha presentado su propio plan jurisdiccional y a partir de ello están intentando reforzar los aprendizajes. Veremos cuáles son sus resultados y si efectivamente lo logran, pero por lo pronto es demasiado pronto como para saber cuáles son sus resultados. ¿Cómo responde lo que se llama genéricamente la sociedad civil, o más concretamente el sector no estatal de la sociedad, a los reiterados llamados que hacen desde la educación? Por ejemplo, esta ONG que organizó esta prueba, Argentinos por la Educación, que es una ONG bastante heterogénea, hay un ministro macrista, hay una ex ministra menemista, hay un ex ministro radical, es bastante heterogéneo, con buena participación de lo que se llaman expertos. ¿Cómo ves la respuesta de los sectores no oficiales a este llamado? Primero déjame hacer una aclaración. La evaluación fue realizada por la Secretaría de Evaluación Nacional. Sí, lo que sí tuvo participación varias organizaciones de la sociedad civil fue durante la campaña en proponer la campaña presidencial de 2023, poner a la alfabetización como un eje prioritario dentro de la educación, y eso se vio reflejado en lo que es hoy la política de la Secretaría de Educación Nacional en relación al tema. En ese sentido, esa primera aclaración de que no es una evaluación tomada por una organización de la sociedad civil, sino por el propio gobierno nacional, que lo viene haciendo ya hace tiempo. Son evaluaciones que se vienen implementando desde 2016 con este nombre, y anteriormente tenían otro nombre, se empezaron a implementar en 1993, así que ya son más de 30 años que tenemos este tipo de evaluaciones de aprendizaje a gran escala en la Argentina. Y perdón, ¿me repetís la pregunta respecto a las organizaciones de sociedad civil? No, si responden a la convocatoria que ustedes, los educadores, hacen permanentemente para sumarse a estas campañas. Sí, totalmente. Como te decía, un poco este impulso de poner alfabetización en el centro surge de esta campaña que se hizo desde varias organizaciones de la sociedad civil, proponiendo que esto sea un eje prioritario en el próximo gobierno, que finalmente terminó siendo el de Milei. Juan, hablamos de textos de chicos de tercer grado de primaria. Cuando hablamos de eso,
¿De qué autores hablamos? ¿Autores locales, autores mundiales, autores de América Latina? ¿De qué autores hablamos? Bueno, en ese caso, digamos, cada provincia determina qué texto se utiliza para la alfabetización. En ese sentido, también Nación, al publicar los resultados de esta evaluación, anunció que iba a retomar una política que se había frenado el año pasado, que tiene que ver con repartir libros de texto a las escuelas y a través de las provincias. Así que bueno, eso es una buena noticia. Considerando que, como decimos, estas evaluaciones nos dan información interesante, pero el desafío después es convertir ese diagnóstico en acciones concretas para la mejora, y la distribución de libros es algo importante porque, como vos decías, digo, el contexto alfabetizador es importante para lograr los aprendizajes de los estudiantes, y que todos los estudiantes, sobre todo los de nivel socioeconómico más bajo, que por ahí no tienen acceso, tan fácil acceso a libros en las casas o a libros de texto, es importante que también desde el Estado se garantice el acceso a ese tipo de materiales. Segundo tramo de nuestra charla con el experto de CIPEC, Juan Santopoulos. ¿Estás ahí todavía, Juan? Sí, acá estoy. Bueno, me alegro. Juan, uno de los ítems del informe acerca de la evaluación de las pruebas a aprender del año pasado indica cuáles son las 6 provincias o 6 jurisdicciones, como dicen ustedes, que tiene el mayor porcentaje en estudiantes que no leen textos simples. Los de abajo de todos son Córdoba, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por encima, un poquito nomás, Chaco, Santa Fe y Misiones. Esto revela que evidentemente el problema es nacional, aunque tiene sus particularidades geográficas, ¿no? Sí, sin duda. Como te decía hace un rato, la particularidad de que esta muestra sea también representativa a nivel jurisdiccional nos permite conocer el nivel de desempeño de los estudiantes no solo a nivel agregado, sino también por provincia. Y eso tiene que ver con el objetivo de esta evaluación, que, como decía hace un rato, es poder evaluar los planes jurisdiccionales de alfabetización que están implementando las provincias, y lo que nos va a permitir en el futuro, una vez que esta evaluación se vuelva a repetir, por lo que dicen tienen previsto volver a repetirla el año que viene, es decir, con 2 años de diferencia, es ver si alguna de las jurisdicciones tuvo algún crecimiento, alguna mejora sustantiva en el desempeño de sus estudiantes, y eso nos puede ayudar a obtener pistas respecto a qué es lo que hicieron, qué es lo que está haciendo y qué es lo que funciona para reforzar los aprendizajes de los estudiantes. Juan, te dan el lápiz rojo durante un par de días para que manejes la política educativa. En tu agenda prioritaria, ¿qué figura? Bueno, yo creo que una cuestión importante para mejorar los aprendizajes es fortalecer a los docentes. Creo que los docentes son el corazón del sistema. La evidencia internacional es bien clara que los sistemas educativos que logran mejoras sostenibles son aquellos que apuestan a sus docentes. Y por apostar me refiero no solo a fortalecer, a fortalecer la profesión docente en todas sus dimensiones, desde una formación inicial sólida hasta un desarrollo profesional continuo, con mejores condiciones laborales en un sentido amplio y posibilidades de una carrera más atractiva. Entonces, si tuviera que elegir quizás una variable, creo que me inclinaría por eso. Ahora, ¿en qué lugar pondrías el tema presupuestario? Bueno, sin duda es importante. No se puede hacer política pública en general y tampoco política educativa sin presupuesto, pero también creo que hay que poner el foco en qué se gasta y cómo se gasta. Digo, hay márgenes de mejorar la inversión educativa, pero sin duda, sin suficiente inversión, no es posible mejorar la educación. ¿Es bueno o es malo para el sistema que en los últimos años los institutos de formación docente, casi 2.000, que hay, en este momento 1.600 que hay en todo el país, han dejado gradualmente
de estar en manos, en forma mayoritaria, no total, de sectores confesionales, particularmente de la Iglesia Católica, y ha pasado a manos civiles. ¿Es bueno o malo para el sistema? Bueno, no sabría decir si es bueno o malo, creo que lo importante es que brinden una formación de calidad. Digo, no sé, no sabría distinguir si que estén en manos o no de la iglesia puede ser digamos, es algo positivo o negativo. Creo que lo importante es enfocarse más bien en la calidad de la formación que brindan y no tanto en su pertenencia, digamos. Si hay que mejorar la confección de estas pruebas, ¿en qué punto pondrías el acento? Bueno, yo creo que no es particularmente en la confección de las pruebas, pero sí en términos generales sobre el sistema nacional de evaluación de aprendizajes. Sería bueno tener mayor previsibilidad respecto a los futuros dispositivos. En general, en los últimos años se han elaborado planes nacionales de evaluación de 2 años, es decir, que se fijaba y se establecía, se acordaba a nivel federal cuáles iban a hacer las siguientes evaluaciones en un plazo de 2 años. Sería bueno establecer un plan nacional de evaluación a largo plazo que dé previsibilidad respecto a qué es lo que se va a evaluar y qué información se va a devolver tanto a nivel nacional como a las provincias. Creo que eso sería importante porque tener previsibilidad respecto a eso favorece también el uso de la información que se genera. Y además, en un país federal como el nuestro, en donde también varias provincias están desarrollando sus propios dispositivos de evaluación, tener esa previsibilidad ayuda a evitar solapamientos entre las evaluaciones nacionales y las evaluaciones provinciales, digo, es algo complejo porque eso solo hay que tener en cuenta que las evaluaciones de aprendizaje como estas son muy costosas, entonces esos solapamientos conspiran un poco contra la eficiencia del uso de los recursos públicos y su uso efectivo por parte de los distintos niveles de decisión. Uh-huh. Juan, ¿de qué modo incide en los personajes, en las figuras centrales del sistema educativo, sobre todo a nivel personal, el hecho de que este gobierno haya descendido la categoría del ministerio a Secretaría Nacional, a Secretaría de Estado? Bueno, yo creo que, digamos, hay un punto a nivel simbólico, sin duda es algo que llama la atención, y no solo a nivel simbólico, sino también en, digamos, la autoridad de la máxima autoridad a cargo del área, digo, en el sentido de la firma. Pero bueno, digo, más allá de esta cuestión más simbólica, si se quiere, creo que lo importante es enfocarnos en cuáles son los resultados que consiga. Creo que el punto va a estar ahí, poner más el foco en lo que efectivamente está haciendo, cuáles son sus políticas y qué resultados consiga. Pero ciertamente desde lo simbólico, pasar desde Ministerio a Secretaría tuvo un impacto dentro del sistema educativo. Juan Santopoulos, experto en educación del CIPEC, te agradecemos mucho estos minutos. Bueno, muchas gracias a vos, Horacio. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.